un programa imperdible. ¿Qué haría usted si su médico le dice, te quedan un par de semanas de vida, tenés una enfermedad terminal, cualquiera sea, y empezás a despedirte de tus seres queridos? Bueno, hoy vamos a escuchar un testimonio de alguien que tuvo ese diagnóstico, escuchó esas palabras y sin embargo hoy está, como decimos en nuestra región, vivita y coleando. Gracias a Dios, debido al milagro que Dios hizo de la obra maravillosa. Y bueno, yo quisiera presentarles a este milagro. Mucha gente me preguntó, Donald, ¿vos viste a Dios alguna vez? Y yo siempre respondo lo mismo, sí, lo vi. ¿Y cómo es? Me preguntan. Y yo le digo, bueno, ¿sabes qué? Quizás no lo vi físicamente porque Dios Dios es espíritu. Pero cada vez que veo testimonios como esto, solamente puedo decir, gracias Señor, porque una vez más te dejaste ver, te mostraste, violaste todas las leyes naturales, violaste todas las leyes de la ciencia y demostraste tu poder y tu gloria a través del milagro y a través de esta obra maravillosa. Así que quisiera presentarles en este día a Analía Ledesma. ¿Cómo estás, Analía? Gracias por estar. Muy bien, Donald. Gracias a Dios también por permitirme estar aquí en este momento hablando contigo. Te miro, Analía, y digo, wow, es increíble. Vamos a decirlo, es creíble. Sí. Porque verte con esa plenitud de vida que tenés, esa alegría, después de haber sobrepasado, me dijiste algo que yo me quedé asombradísimo por lo que pasaste, la cantidad de cosas que te hicieron y hoy estás viva diciendo Dios lo hizo. Dios lo hizo, así mismo. Eso solamente lo podemos dar mérito al Señor. Así mismo. Andrea, contá un poquito, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que te pasó? Queremos saber más de tu historia. Retiramos el estudio, una biopsia que me hice, ¿verdad? Y en el que me salió lastimosamente un grado 3B de cáncer, 3B, ¿verdad? Sí. Teniendo en consideración que hay hasta 4. Hasta 4B en el tipo de cáncer que a mí me tocó. O sea, uno de los ¿verdad? más... El más elevado, ¿verdad? Elevados, agresivos. Sí, muy agresivo. Es así que cuando yo pude retirar esa biopsia con mi esposo, realmente sentí que todo lo que le dije a los demás en cuanto a la sanación, en cuanto a oración, en cuanto a todo eso parece que se vino abajo en un mismo día, ¿verdad? Porque fueron 5 días de desierto muy fuerte que viví. Trato de ponerme en tu lugar. Vos saliste del doctor, el análisis en la mano, el papel acá, el papel acá en la mano, y estás mirando. ¿Qué fue tu reacción? ¿Qué sentiste en ese momento? Y resulta que fuimos con mi esposo al médico y el médico me leía el resultado y me explicaba, bueno señora, esto está avanzadísimo, esto señora ya está así, con la tomografía en la mano, esto está avanzadísimo, su riñón ya dejó de funcionar, el riñón derecho ya no funciona, con el izquierdo solo no sabemos si va a aguantar la quimioterapia. Debido a la complicación del tumor, ya el riñón ya no... Sí, ya dejó de funcionar el riñón derecho, no, aquí hay múltiples ganglios en el abdomen, esto está demasiado avanzado, no se puede operar, tenemos que ver. Le dice, en un momento le para a mi esposo y le dice, doctor, yo quiero que usted me diga, ¿cuál es la probabilidad de vida? Que me hable con sinceridad de este tipo de casos. Y le dice, bueno, cada caso es diferente, pero yo le puedo decir que con este caso así, con cómo veo la tomografía y en relación a la experiencia con los demás casos, hay un 15 a 20% de probabilidades de vida. Mi esposo no podía respirar, Donald. Yo lo veía y él a mi lado. ¿Y vos sentada ahí en la silla escuchando? Yo al lado, el médico enfrente, mi esposo al lado y él respirando, no podía más hablar. Entonces me dice, mi amor, y bueno, empezá tu tratamiento hoy mismo. Y le digo no, mi amor, vamos a casa, le digo. Y me dice, ¿cómo, mi amor? No, vamos a casa, le digo. Cuando el doctor hablaba, ahí a mí me cayó la ficha, Donald. Ahí fue cuando yo pude entender... Lo que tenías, la gravedad de lo que estaba sucediendo, ¿no? Más que eso, ¿sabes qué yo pude entender? Ahí entendí cuando el doctor me hablaba de mi diagnóstico, de todo lo que ya avanzó, de la probabilidad de vida, de lo que yo... Todo. Ahí yo pude entender, esto no viene de Dios. ¡Epa! Ahí me cayó la ficha. Esto no viene de Dios. Esto el enemigo quiere utilizar para atarme, para atajarme, para decirme, vos no podés. Saltó la leona de adentro ahí. Sí.
Así mismo Donald fue. Entonces ahí yo le digo a mi esposo, vamos a casa, mi amor. La palabra dice, cuando nuestras fuerzas terminan, empiezan las de Él. Y yo sentí eso. Ese era el momento en donde yo me tenía que desmoronar, pero ese fue el momento en donde la fuerza de Él sobrevino a mi vida. ¿Y sabe qué sentí, Donald? Yo voy a caminar sobre las aguas. Yo no me voy a hundir, porque el Señor está conmigo. Así sentí. Wow. Vamos, es muy importante Sí. el tipo de gente con la que te rodeas. Sí, Porque hay gente como a veces que te aconseja, bueno, como dijiste, anda a Sí. elegir el cajón, y hay otros que te dicen, no, vamos, dale, peleemos, Sí. vamos, seguimos, Sí. vamos. Sí. Seguir creyendo, Sí. seguir batallando hasta el final, ¿no? Sí, así Esa mismo. fue la importante de quién te rodeas en esos momentos. Sí, sí. Eso es muy importante. Fuerte. Y digo, el mal no me toca, Ahora- porque el Señor es el que manda hasta en mi cuerpo. El enemigo no manda en mi cuerpo. Amén. Es Así muy importante es. lo que estás diciendo, Sí. ¿no? Porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por el diagnóstico del infierno. Sí, así mismo Y es. el enemigo constantemente Sí. nos amedrenta, Sí, nos tira sí, mentiras, porque sí. la batalla que tenemos que Sí. pelear en realidad es acá. Sí. La batalla Sí. espiritual se juega en la mente. Sí. Y es más, Donald, vos sabés que yo te quiero comentar una cosa, en medio de este tratamiento que yo tuve que hacer, porque si bien es cierto, bueno, yo creo en el Señor, yo estoy convencida de que el Señor es mi sanador, pero tampoco soy necia. Claro. Hago los tratamientos que debo hacer. Lo hice, me hice las quimioterapias, me hice la radioterapia, me hice braquiterapia, me fui a Buenos Aires para el tratamiento, me hice todo lo que debía hacerme, ¿verdad? Y sigo haciendo mis controles como debe ser. Pero sobre todo entendí que la gente no se muere de cáncer, Donald, se muere de desánimo, de tristeza, de desaliento. El enemigo utiliza esta enfermedad para llenarnos de tristeza, Donald, para llenarnos de desaliento. He visto mucha gente con cara de muerte. Son muertos en vida porque solamente están esperando el momento de irse. Porque eso es lo que el enemigo le metió en la cabeza, Donald. Y nosotros tenemos que confrontar eso. Y en el nombre de Jesús, declarar que es Dios Jesucristo el que manda a nuestro cuerpo. Y que Él es el único que tiene poder y autoridad en nosotros. Y no otro. Estás hecha una fiera espiritual. Y en el nombre de Ahora te voy a Jesús. decir una cosa. Así Fíjate es. lo que estás diciendo. Sí. Jesús dijo en Juan 8:32, ustedes conocerán la verdad. Sí. Y la verdad los hará libres. Sí. La verdad los hará sanos. Sí. La verdad los hará salvos, Sí. ¿no? Jesús, Sí. fíjate, cada vez que Sí. Jesús hizo un milagro, Él dijo, se hará contigo conforme a tu fe. Sí. Ahora, démoslo vuelta. ¿Se hará contigo conforme a tu incredulidad? No. Fíjate, justamente lo que el diablo hace. Sí. Se hará contigo conforme a tu incredulidad, Sí, a sí. tu falta de fe, a tu duda. Por eso es muy Sí. importante lo que estás Sí, diciendo. sí. Si nosotros dice creemos la verdad nos hace libres. Sí. Si creemos la mentira nos va a matar. Nos encarcela. Porque- exactamente. Nos encarcela. Nos pone en una jaula, nos ata las manos, los pies. Y nos El enemigo quedamos, sí, necesita que usted crea que todo se acabó. así mismo es. Y cuando usted... Esa es la mentira del enemigo. Exactamente. Eso es lo que quiere ponernos en nuestra cabeza, es de lo que nos quiere convencer. Porque una madre que está enferma se supone que ¿qué es lo que va a transmitir a sus hijos? Claro. La misma debilidad, el mismo temor, el mismo miedo, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros decimos no, esto no es para mi vida, ese diagnóstico yo no lo acepto en mi vida en el nombre de Jesús, lo rechazo en el nombre de Jesús, es así que es otra las cosas que se cumplen en nuestra vida. Entonces mis hijos me decían, mamá, si yo te veo bien, si yo te veo fuerte, yo estoy bien. Bueno, te digo algo, es lo que estás diciendo. Jesús Sí. dijo un día esto, si dos de ustedes se ponen de acuerdo, escucha bien, acerca de cualquier cosa que pidan en la tierra, será hecha por mi Padre que está en el cielo. Atención acá Sí. ahora. Cuando yo me pongo de acuerdo con Sí, Dios sí. y es su palabra y lo que Sí, Él dice, sí. yo estoy extendiendo mi mano al cielo y bajando a mi realidad lo que Él me prometió. Sí, Ahora, así escucha bien. mismo. Usted puede ponerse de acuerdo con Dios, Sí, con su verdad, Sí. o muchas veces nos ponemos de acuerdo con nuestra realidad. sí. ¿Cuál es mi realidad? Quizás una persona como vos dice, Sí. yo tenía cáncer. Ok, Sí. esa es mi realidad. Sí. Usted no puede negarlo. Ahora, Sí. si usted se pone de acuerdo con su realidad, usted se va a morir. Sí,
Pero usted dice, no, para un poquito, yo voy a dejar mi realidad al lado, yo me voy a Sí. poner de acuerdo con la verdad Sí. y con las promesas de Dios y voy a creer lo que Él prometió. Sí. Más allá de lo que Dios muchas veces quiere hacer, porque a veces Sí. Dios obra de maneras que nosotros no entendemos. Sí, sí. Pero muchas veces, como dijiste recién, mucha gente se murió antes de tiempo por no entender las promesas y simplemente no reclamar lo que Dios nos prometió. Gracias, Así. gracias Analía por tu tiempo, por abrir tu corazón, contar tu experiencia. Gracias, Val. Vemos el milagro de Dios en tu vida y declaramos que lo que Dios hace permanece. Amén. ¿Sí? Amén. Y esa obra que Dios empezó en tu vida, así como dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice así: Dios que empezó la buena obra en ustedes, la terminará, la perfeccionará. Amén. Ok, así que bendecimos tu vida, tu familia, tu Recibo esposo, esa palabra tus para mí. hijos. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Bien, gracias por su sintonía. Esto es, como siempre, Fortaleciendo Familias. Hoy estoy en compañía de Ariel. ¿Cuál es tu apellido, Ariel? Delgado. Ariel Delgado. Sos de Uruguay. Exactamente. Una historia, cuando yo escuché la historia de Ariel, dijo, yo lo tengo que poner en televisión, porque es la historia de muchos de nosotros, latinos, que un Exacto. día vinimos, migramos para acá con el deseo de cumplir el sueño americano, ¿verdad? Formar una familia, tener hijos, tener todo lo que, un buen pasar, y de pronto algo pasa que nuestra vida se derrumba. Exacto. O se deteriora. Contame tu historia. Es mucho para contar, pero trata de resumirlo. ¿Cómo fue tu vida? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste aquí, Ariel? Perfecto, bueno, muchísimas gracias por tenerme. Llegué a este país hace 16 años. Después de estar 2 años aquí, conocí a Gloria, mi esposa. Nos casamos y todo iba muy bien. Tuvimos 2 nenas. Y después de unos años, obviamente, yo seguí con mi estilo de vida que tenía desde que vine de Uruguay. Y no Antes de llegar aquí, ¿verdad? Antes de llegar aquí, yo tenía un estilo de vida muy... cuando es joven uno hace cosas que no quiere hacer, ¿no? Y lo seguí ese estilo de vida cuando me casé, pero nunca entendí las consecuencias hasta que las pasé, ¿no? Después de 10 a 11 años de mi matrimonio se fue derrumbando por mis decisiones. Mis decisiones, te explico, de haber engañado a mi esposa y de haber... 10 años de matrimonio. Sí, Tirados 12 al totalmente. tacho Sí. en ese momento. Exacto. Y Tus hijos pequeños. sí, cuando esto pasó, tengo 2 nenas, pero tenían a 9 y 7. Y como te digo, de un día a otro perdí todo lo que tenía. Perdí a mi familia, a mi trabajo, todo lo que te puedas imaginar. Financieramente perdí todo, casas, todo lo que tenía. Pero lo que no me di cuenta, Donald, es que el cimiento de mi casa no estaba bien. Porque yo estaba haciendo todas estas cosas que no debía estar haciendo. Claro. Y obviamente que pagué el precio de las consecuencias de mis Decime, acciones. Ariel, ¿qué Sí. se siente perderlo todo? Hay muchas personas que están mirando hoy o quizás están a punto de tomar malas decisiones. Dice, Ariel, ¿cómo te sentiste en ese momento cuando, me imagino, un día tuviste que llegar un día y sacar tu ropa de la casa, irte con tu ropa y tus hijos viendo aquel espectáculo? No sé, ¿cuál fue la reacción de ellos? ¿Cómo le llevaron ellos?
¿Cómo lo sintieron? Y eso es lo que a mí más me dolió, es eso, que ella tenía que haber pasado por esto. Pero yo llegué a un punto, te digo la verdad, que no quería vivir más. O sea, la vida no tenía sentido. El día que me fui de mi casa, que perdí todo, no tenía sentido. Y te cuento, de verdad, terminé en un hospital y de ese día... ¿Pensaste en quitarte la Sí, vida? ¿Hasta sí. ese punto llegaste? Sí, lo llegué, y hace 2 años, como te digo, me encontré aquí en un hotel cerquita de aquí, que no quería vivir más. Esto acá en Oklahoma. Eso fue aquí en Oklahoma, sí. Y de ahí obviamente terminé en el Hospital San Francisco, cruzando aquí la calle, y de ahí obviamente fui a un hospital mental, me llevaron porque pensaba que estaba loco. Yo le dije que no quería vivir más, y por eso me llevaron ahí. Pero te digo, ¿qué hiciste? no tomé ninguna decisión, solo pensaba en no vivir más y no quería vivir más. Y te internaron en un hospital. Exacto, estuve en un hospital una semana, y para mí, te digo la verdad, hoy en día entiendo que esa fue la bendición más grande. El día 5 de febrero del 2016, el segundo día que estaba en ese hospital, me encontré con Dios, porque yo no era creyente, no creía en Dios, estaba muy enojado con Dios, y a 10:30 de la noche, el 5 de febrero, estaba orando, estaba enojado, y le pedí que me mostrara que Él existía, y Él apareció en mi vida. Esa noche apareció enfrente mío y me dijo que todo iba a estar bien. Y desde ese día, más allá de que mi vida era un caos fuera de ese hospital, te digo la verdad, desde ese día siento que Dios me dio un corazón nuevo y me enseñó a luchar. Y hace 2 años que estoy en esta... Sos muy específico, Ariel, lo que decís está tremendo, porque decís a las 10:30 de la noche, tal fecha, tal día, en tal lugar. O sea, que tuviste un encuentro... Exacto. personal con Dios, que sí. muchos quisieran tener y quizás no lo tuvimos, ¿verdad? Y sentiste que en ese día como que Cristo entró en tu corazón, lo recibiste, lo aceptaste. Sí. ¿Cómo fue eso? Como te digo, estaba orando y él se apareció y sentí una voz que me decía aquí todo iba a estar bien. Y desde ese día sentí una alegría en mi corazón. Es como, te digo la verdad, es como que me hubieran puesto un corazón nuevo, como que me hubieran dado un corazón nuevo. Y sabía que fuera de ese hospital tenía un caos, tenías que arreglar eso, pero... Desde Saliste ese día, con otra perspectiva de la vida, con otra esperanza. Desde ese día, te digo la verdad, me saqué un peso encima que traía hacía 20 años, que era de todo lo que me había pasado desde chico y todo, lo venía acarreando, y desde ese día, aparte, encima de eso, el divorcio, pero desde ese día todo tenía sentido, y salí determinado de ese hospital, luchar por mi matrimonio y por mis hijas. No interesa el tiempo, ¿me entendés? Y hace 2 años que estoy en esa lucha, y lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque vale la pena luchar por mi matrimonio. O sea, ¿crees en la restauración de tu matrimonio? Sí, lo creo. Y más allá de que hoy en día estamos divorciados, yo todavía creo que yo sigo siendo el esposo de mi señora, y ella sigue siendo mi señora ante Dios, y eso es lo que me da fuerza todos los días para seguir luchando. Te comento que tenemos un montón de casos aquí entre nosotros de gente que estuvo divorciada incluso, y Dios restauró sus matrimonios y hoy están felizmente casados. Se recasaron. Después de haberse divorciado, se recasaron. Te traje al programa, Ariel, porque además de contar tu historia, me gustaría mucho saber tu infancia, cómo fue, quizás, no sé, qué factores influyeron en el matrimonio de tus padres, en tus decisiones también, cómo viviste esa parte. No nos da el tiempo hoy. Pero quería que me hables acerca de este club que ustedes han formado. Esto creo que es una herramienta. Mire, hay muchas personas que me dicen, Donald, yo no quiero divorciarme. O quizás mi marido se fue o mi esposa se fue y yo quiero volver con ella, quiero que volvamos juntos. Nosotros ofrecemos seminarios para matrimonios y mucha gente dice, bueno, mi marido no quiere ir o mi esposa ya no quiere ir. Y lo que hoy me estás comentando cae como anillo al dedo porque es un grupo de personas que ayudan para que podamos restaurar nuestro matrimonio y volver a recuperar el cónyuge, ¿ok? Háblame de eso que me interesa. Hace 2 años, cuando yo estaba pasando por lo peor, después que salí de este hospital, después que salí del hospital estaba listo para bautizarme. Fue todo increíble, muy rápido pasó. Pero a la misma vez estaba emocionalmente, no estaba muy estable por todo lo que estaba pasando. Entonces me encontré con este señor Greg Gunn, una persona muy buena, un pastor, y él me llevó al grupo de él que se llama Fight Club. Fight Club. O sea, un grupo de club lucha. de pelea, grupo de lucha. Exacto. Y eso fue lo mejor que me pasó, te digo la verdad. ¿Por qué? Porque en ese grupo lo primero que me ofrecieron fue espiritualmente. Lo que hicieron me enseñaron espiritualmente, me enseñaron cómo conocer a Jesucristo, cómo
creer en Dios, cómo tener una relación con Jesucristo. Ese es el primer paso que me enseñaron. El segundo que me enseñaron fue, emocionalmente yo estaba destruido, obviamente, Claro. ¿no? Me enseñaron cómo llevar mis problemas a Dios en vez de Claro. a mi casa, y emocionalmente me ayudaron muchísimo. Amorosamente, te digo la verdad que yo no sabía cómo amar hoy en día. Hoy en día entiendo que si uno no tiene el amor de Cristo, Es difícil. no va a poder amar. Yo no podía darle a Gloria lo que yo no tenía. Claro. Pero el día que conocí Claro, a Jesucristo claro, y que entendí el amor de Él, que me enseñaron ahí en Fight Club, pude entender eso. Y obviamente también financieramente te ayudamos a que estés estable financieramente, porque si no estás bien financieramente no puedes apoyar a tu Claro, familia. ordenar tus finanzas, ¿verdad? Exactamente. Ujú. Y lo último es físicamente también. Claro. Cuando uno está pasando por algo así, uno no come, Claro. no cocina. Entonces también ahí le enseñamos a la gente que cómo hacer comidas prácticas para una sola Hasta persona. eso piensan. Exacto, y mantenerse en forma también. Claro. ¿Ok? Y tenemos grupos aquí en Oklahoma City, en Edmond, tenemos de hombres y de mujeres, son separados totalmente, pero hay mucho apoyo. Y ahora apoyo. se está abriendo este nuevo departamento de Fight Club en español. O sea, que Sí. personas que dicen, yo quiero luchar por mi matrimonio, yo quiero recuperar mi casa, quiero recuperar mi familia, lo que ellos pueden hacer es participar de un grupo de estos de contención para poder recuperar su casa, ¿verdad? Exacto. O sea que ahí están los números en pantalla, usted llama allí y le podemos entonces guiar para que usted pueda ser parte de esto y pelear, porque lo dijiste hoy, vale la pena Vale la pena. pelear por tu familia. Exacto. Yo siempre digo que mi familia es mi capital más grande, es mi activo más poderoso y lo mejor que puedo hacer es pelear por mi familia. Exacto. Estoy de acuerdo contigo. Y lo que me gustaría obviamente compartir es que hay mucha gente sufriendo hoy en día, mucha gente pasando por divorcios y Oklahoma tiene un índice de divorcio muy alto, Dice Donald, que es y el segundo de los Estados en Unidos. el país, algo de locos, y nosotros no creemos en el divorcio. Lo que le decimos a la gente que viene a Fight Club es que nosotros no podemos restaurar tu matrimonio. El único Claro. que lo puede hacer Es Dios. Pero sí te podamos dar los recursos para que te estés bien en esos 5 aspectos que te mencioné. Y cuando uno está estable en estos 5 aspectos, especialmente espiritualmente, es más atractivo Claro. para la otra persona. O sea que estamos abriendo la puerta para que Dios nos traiga a nuestra esposa de vuelta. Wow, la ¿Ok? verdad que aprecio demasiado tu tiempo, Ariel. Señora, escuche esto. Quizás usted me dice, bueno, para mí ya no queda esperanza, para mí ya no hay solución para mi caso. Bueno, déjeme decirle que sí se puede. Y si usted ahí ve los números en pantalla, llame y diga, yo quiero ser parte de uno de estos grupos para poder recuperar. ¿Qué es lo que hacen? Le van a dar herramientas que usted puede poner en práctica para saber cómo recuperar entonces mi familia, mi casa, mi matrimonio. Exacto, muchísimo. Es muchísimo apoyo y tenemos apoyo 24 horas, porque cuando uno está pasando algo así, que yo lo pasé, especialmente nosotros los hombres, que tendemos Claro. a ser machistas y no, Así es. o que no lloramos, son mentiras, Claro, lloramos claro. en el medio de la noche, es Sí. cuando necesitamos el apoyo y los orar. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Muchas Ariel. gracias por Gracias tenerme. por tu Muchísimas gracias. testimonio, por este tiempo. Y yo sé que esta herramienta va a bendecir a Oklahoma y, por qué no, a otros estados también. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Que pase bien. Gracias. Hace muchísimo tiempo atrás hubo un acontecimiento que cambió el rumbo de la historia, que todos nosotros conocemos, que está en Génesis, cuando nos habla acerca de Adán y Eva. Pasó algo ahí que hasta hoy día nosotros estamos sufriendo la consecuencia, que fue el primer pecado del hombre. Fue la primera vez que el hombre se separó de Dios. Y cuando pasó esto, cuando Adán y Eva cometieron ese pecado, a Dios no le quedó otra que tuvo que sacarle del huerto del Edén. ¿Qué implica esto? La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Cuando Dios le sacó a Adán y Eva del huerto del Edén, esto quiere decir que ellos murieron espiritualmente. ¿Por qué? Porque fueron separados de Dios, fueron sacados fuera de la gloria de Dios. Y eso nos pasa a nosotros cada vez que nosotros pecamos, nosotros espiritualmente morimos y somos separados de Dios. Y entonces le voy contando la historia, lo que fue pasando y lo que está pasando cuando Dios tuvo que sacarle a Adán y Eva del huerto del Edén. Él tuvo que empezar a relacionarse de nuevo con el ser humano, porque ya no habitaban en su gloria, ya no estaban más en su presencia. Entonces Dios tuvo que empezar de vuelta. ¿Y qué hizo Dios? Empezó a acercarse Dios al hombre. Empezó a hablarle,
empezó a ponerles mandamientos. Entonces, ¿qué pasó? El hombre de a poquito se empezaba a separar de Dios y cada día pecaba más, hasta el punto donde Dios dijo, miren, ustedes van a tener que sacrificar un cordero pidiendo perdón por sus pecados, porque cada vez que alguien pecaba implicaba muerte. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios se dio cuenta que nosotros no íbamos a poder seguir viviendo toda la eternidad cada vez que pecábamos, matar un cordero, matar una ovejita por nuestro pecado, porque eso implicaba de que alguien tenía que morir a causa de nuestro pecado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Él empezó, yo me imagino que estaba en el cielo con Jesús y empezaron a hacer un plan, empezaron a ver cómo vamos a hacer. Y yo creo que en el momento en el cual Dios le dijo a Jesús, mira Jesús, vos vas a tener que ir a la tierra y morir por la humanidad. Ahora, pónganse en el lugar de Jesús, siendo el Rey de Reyes, Señores, Señores, teniendo todo lo que quería, todo lo que tenía. Él dejó su trono, dejó su casa, dejó todo para venir a morir por vos, para venir a morir por tus pecados. Y hay dos cosas que nadie puede negar de la existencia de esas dos cosas, y es el mal y el bien. Todo tiene un origen, todo tiene un principio. Y todos sabemos que existe el mal y el bien. Son dos cosas que nadie puede negar su existencia. Y nosotros sabemos que el mal se originó allá en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva decidieron comer del fruto prohibido. Entonces, así como le estaba contando, Jesús vino a la tierra porque, como dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único hijo. Ponete en el lugar de Dios. Si tenés un hijo o una hija, ¿darías a tu hijo para que muera por personas que al final te van a volver a tratar mal? Y yo te animo que hoy, ahora en este mismo momento, cuando estás mirando este video, puedas tomar la decisión de volver a Jesús. Capaz un tiempo atrás vos ya le aceptaste a Él, ya volviste a Él, creías en Él y hace poco te empezaste a separar de Él, empezaste a alejarte de a poco, empezaste a pecar. Y lo interesante de esto es que cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron, ¿qué fue? Dice que se escondieron de Dios, tuvieron miedo de Dios. Y es lo mismo con nosotros. Lo primero que nosotros hacemos cuando pecamos, nos escondemos de Dios, tratamos de no acercarnos a Dios. Y capaz por un tiempo estuviste cerca de Él, pero ahora pecaste y te estás escondiendo de Él. Y hoy Dios te puso enfrente de este video para volver a tocar la puerta de tu corazón, y Jesús te vuelve a decir, volvé a mí. Así que yo te animo a que ahora, en este mismo momento, ahí donde estás, puedas repetir esta oración conmigo y puedas decirle, Señor Jesús, yo te permito y te acepto que entres en mi corazón y seas mi Señor y mi Salvador. Yo te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por estar lejos de vos. Yo quiero volver hoy a ti. En el nombre de Jesús, amén. Si vos hiciste esa oración hoy por primera vez, yo te felicito porque acabas de hacer la decisión más importante de tu vida. O si capaz ya la hiciste muchas veces, pero hoy estás volviendo a renovar ese pacto con Jesús, también te felicito porque hoy Jesús quiere empezar una nueva amistad contigo. Así que te animo a que este fin de semana puedas tomar conciencia de lo que Jesús hizo por nosotros, de dejar todo en esa cruz para que hoy nosotros podamos tener todo. Él se hizo nada para que hoy nosotros seamos todos.